4 en teoría no me ve. Wow. Es tan pero tan lenta mi bala. Mira la torreta. Va a ser la historia con este tanque. No penetramos su armadura. Ni con bala premium, ¿vieron? Y no me ve. Wow, la historia de este tanque, chicos. Les voy a contar una historia de un tanque solitario que Wargaming decidió poner en el campo de batalla en conmemoración de The Boys. No sé por qué Wargaming decidió meterlo, no me pregunten. Es basado en la serie esa de Amazon Prime. ¿Qué de bueno tiene? Véanlo en el video. ¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. En esta ocasión, chicos, tengo que serles franco directamente con el video. Sé que el título les llama bastante la atención y sé que muchos de ustedes están interesados en adquirir el nuevo tanque por la serie, quizás por la serie. Voy a tratar de hacerlo corto. He tenido muchos, pero muchos intentos de querer grabar este video que ustedes tienen aquí. La edición me va a quedar, tratarla de dejar corta. Les voy a poner una partida buena y una partida mala. En cada una de ellas, quizás la idea solo case en la parte del video. No van a ir unidas por ninguna parte. ¿Por qué lo digo? Porque sí me ha costado hacer el review de este tanque, así que no quiero hacerlo largo. Vamos a ver, vámonos con el Sir del pasado. Ya que ustedes me lo estuvieron preguntando ahí bastante en Twitch ayer, voy a hacerlo para que ustedes tengan más oportunidad de decidir si comprarlo o no. Así que vamos con el video. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tanque que Wargaming por ahí tiene preparado para ustedes. Es el tanque de The Boys. Es un tanque americano. No vamos a hablar de la serie, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el T-42. Cosas especiales que trae, su blindaje, cómo lo equiparía, las primeras impresiones. No es un review, repito, esto no es un review del tanque, más que todo es hablar acerca del tanque, mis primeras impresiones del tanque, si me gusta o no me gusta, si lo recomiendo o no, lo van a saber al final de este video y veamos qué es lo que tiene Wargaming preparados con el tanque. Como ya les decía, chicos, el tanque es un tanque mediano, me recuerda al Patton, pero no es un Patton. Me trae recuerdos a otro tanque premium que ya existe actualmente, que es también americano. Me recuerda a este, miren. A este tanque me recuerda el T-42. No sé por qué me recuerda a él. Nomás lo veo y digo, ok, tiene un aire, pero díganme ustedes. Pero también me trae un aire a lo que es el Bulldog. El T-42 viene con el estilo 3D del Big Ride por el T-42. Que me imagino que ha de ser este camuflaje que ustedes están viendo, camuflaje estilo 3D, que es el Grand Ride, o sea, el Big Ride. Déjenme en los comentarios cómo traducirían ustedes ese Grand Ride. Para mí es como que te llevan, ¿sí? Que te dan algo. Ok, chicos, este es el camuflaje, ¿verdad? Que trae por defecto, aquí pueden ver el nombre, ¿verdad? Summer Map, el Big Ride Style, ese es el mapa que trae. Trae un estilo 2D también, el The Boys Outfit. ¿Qué más tenemos que hablar del tanque? Ya viene con sus tripulantes, el Staff Ed Butcher, que es el comandante, obvio. Bueno, es el comandante, ¿verdad? No tiene ninguna voz ahorita, hasta que entremos en el juego podremos oír si trae algo en especial. Trae a la leche materna o al LM como su cargador. Trae al franchute, al sargento o conductor en este caso, que es el francés de la serie. Y obvio al gunner, que es el que maneja los explosivos en la serie. Pues en este caso sería el sargento Hughie. ¿Qué más debemos de saber del tanque? Bueno, ya tengo hermanos de armas. El primer consejo es ponerle sexto sentido como segunda habilidad. Ustedes van a entrenar esa tripulación así. Y siguiente situational awareness, para que vayan viendo todo esto. Vamos a hacer nada más nuestras primeras impresiones en un par de partidas. Sé que el video va a estar algo largo, chicos, pero siempre que hago estos videos así largos es para que ustedes me digan, Sir, ¿se ve bueno el tanque o no se ve bueno? Porque en una sola partida les puedo mentir acerca del tanque. Me puede salir buena, me puede salir mala, pero son las primeras experiencias que yo voy teniendo junto al tanque. Aquí le pongo almacenamiento seguro porque no quiero que me hagan ammo rack. Voy a llevar a otro límite esta tripulación. Vamos a utilizar... Tengo 29 libros. ¿De dónde saqué tanto libro? Me imagino que saqué esos libros porque del pase de batalla, que no los utilicé. Así que va a ser un tanque... El subir una tripulación es algo exponencial, cuesta un poquito más. Y yo solo quiero que tengan 3 habilidades ya los tripulantes para sentirme a gusto con el tanque. Dirán, yo estoy jugando con una tripulación al 50%. Va a llegar a haber un momento en el cual yo pueda tener tripulaciones así de OP. Sí, llega un momento, chicos. Yo ya no tengo tanques por investigar más que el Type 5 y
Y un par de artillerías ahí que quizás ni las voy a jugar, las voy a utilizar nada más subiéndolas con bonos. ¿Por qué lo llevo hasta la tercera habilidad? Porque me gusta tener sexto sentido ya directamente, ¿verdad? Después le pongo Situational Awareness. Claramente está. Y de otra forma no queda más que ponerle Recon, que me aumenta la visión del tanque. Eso es importante. Ahora le doy aquí. ¿Qué más le puedo poner? Siempre me gusta hacer Snapshot, así que le voy a poner Snapshot. Creo que pueda funcionar. Y se mira débil el cañón, así que le voy a poner Armor, que significa que mejora la precisión de un cañón dañado. Y listo. Ahora, en la otra, ¿qué le voy a poner aquí? Smooth Ride, Increase Transfer Speed. No, Smooth Ride para que sea un poquito más fácil de manejar. Y de último Off-Road, que me reduce la resistencia de ciertos terrenos. Y en el último, como ya tengo Safe Storage, el último que le pongo es Adrenaline Rush, que significa que tu cargador aumenta su potencial cuando tenés 10% de la vida. Y al último le pondría aquí Matafuego, ¿verdad? Para ir llevando eso. El Intuición casi no lo uso, no lo recomiendo. Como es un tanque mediano, primero vamos a entrar aquí en las características de un tanque mediano, ¿verdad? Le vamos a poner mecanismo de rotación mejorado. Luego, en la siguiente habilidad le puedo poner barra de carga, como no es un autocargador, entiendo. Y en la tercera, algo de espoteo o de ventilación, ¿sí? Yo creo que nos vamos a ir por espoteo. ¿Cuánto tiene aquí de espoteo? Déjenme ver. El tanque tiene 423 metros de rango de visión. Si le pongo Quotic Optic va a subir a 466. Lo voy a utilizar, chicos. Vamos a utilizarlo, gastamos casi 1,5 millones en él. ¿Qué más? Le vamos a poner los consumibles aquí, ¿verdad? Como primera opción le pongo un extinguidor automático. Como es Tier 8 suelo ponerle kit de reparaciones grandes y el kit médico grande también lo suelo utilizar. Si ustedes tienen bonos o por ahí tienen equipamiento con directivas, en este caso le voy a mejorar el daño por minuto que el tanque tiene con un poquito de bonus. Veamos cómo tengo el tanque. 280 de daño por minuto. Eso es muy poquito daño, chicos. La tasa de tiro son 8 balas por minuto, eso es bastante. Y la penetración 190. Es muy baja la penetración con las balas que trae. ¿Qué tipo de balas trae este tanque? Lo vamos a ver actualmente. AP y IPCR y la High Explosive. Con una penetración de 190 a 268. Las balas premium con mejor penetración. Voy a llevar solo 12, solo quiero aplicar a ver cómo andan. De ahí, la capacidad que uno tiene para rotar es de 44 grados. Una depresión de cañón de 10 grados por el frente. Y por arriba la elevación es de 20. No está mal eso. El tiempo de apuntado es 1.88. Lo podemos mejorar con alguna directiva, con hermanos de armas. Ya lo hicimos. 2221 no es el mejor DPM que pueda tener un tanque, pero es un tanque Tier 8. Me imagino que tiene buena movilidad. 1350 puntos tampoco me indica mucha vida. La armadura de este tanque en el hull, o sea, en la parte de aquí enfrente, son 102 milímetros. Creo que podemos rebotar algún par de Tier 8, ¿verdad? Que no carguen balas premium. Lateral es sumamente blandito, 76 y 25 en la parte de atrás. Pero veamos si la torreta es algo troll. Uy, sí, la torreta tiene 216 milímetros. En el manto me imagino que debe tener más. Es decir que este tanque va a ser capaz de rebotar aquí, pero no aquí. Es decir que podés jugar como torretero para con el tanque. La movilidad de 34 kilómetros por hora. Ah, no. No, les miento. 51 kilómetros por hora es sumamente rápido. Me va a recordar al Bulldog a este tanque, no lo creo. Gira bien rápido, se mueve hacia el frente bien rápido y para atrás también. Ya llegamos a la parte, ya dejamos de hablar, ya llevamos alrededor de 13 minutos en lo que es analizando el tanque y de cómo yo lo utilizaría, pero estos, acuérdense, solo son comentarios. Lo vamos a llevar al campo de batalla. Mis primeras batallas casi suelen ser Tier 8. Ya estoy jodido aquí. Ya estuvo. Wow, 1900, lo máximo que he sacado de daño por minuto con este tanque. Interesante. 1900. Qué feo. Bueno, vamos a seguir grabando porque necesito tener una mejor idea del tanque. Ahorita no sé si es que yo no estoy funcionando, pero para mí no me está funcionando el tanque. O sea, no está sacando daño.
Mi promedio con los tanques es de 2000 o para arriba. Pero vean, quedar en esta posición, ni quedar top player, es decir que la jugabilidad no me está representando ahorita. Vamos a probar otra vez al tanquecito para ver su potencial. Mi clan es el que se ha puesto ese logo, no ha sido nadie más. Yo pensé que Wargaming, yo dije, ¿por qué Wargaming está involucrando otro juego en sus tanques? Y es el logo de mi clan. Olviden lo dicho anteriormente. No hay artillería, es decir que me puedo ir a parar allá y tratar de hacer algo. Ah, ok, bien, 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 contra tier 9. ¿Cómo te va a ir contra tier 9? Eso es de verlo. Time to roll out. Me voy a ir para el otro lado porque de este lado no me veo futuro. Chicos, hay videos que no los he subido por ese mismo hecho de que cuando nos toca hacer un review de algo o un tanque que va a salir, necesito retrasar los videos de estudio para sacarles estos tanques comerciales, digamos así, ¿verdad? No sé qué está haciendo el Lynx. Wow. Ok, hay un escorpión. Allá. Lynx va a morir, vean. Wow, ¿por qué me tocó este equipo hoy a mí, chicos? ¿Por qué? ¿Qué hice de malo? El Tiger, el LTTV y el Lynx se mandaron a morir. Bueno, vamos a ver. Tengo destructoras allá atrás, así que vamos a tratar de sacarle lucro a esto. ¿Será que mi equipo quiere hacer daño? Todos estamos arrinconados en la ciudad, eso no es bueno. Gracias por castigarlo. Yo no creo que quiera más él, así que me voy a cambiar de lugar. Cuando él desaparezca me voy a cambiar de lugar para ir a buscar el Cax. Tranquilo, ya desapareció. Vamos a movernos del lugar. Al menos spoteo hemos hecho, hay que jugar inteligente. Tiro ciego al líder. Al sub, perdón. Ok. Tranquilo, no necesito morir hoy, ¿sí? Necesito aguantar un poco. Ellos son los que tienen que morir, así que vamos a tratar de dispararle al escorpión. La ventaja que tenemos ahorita es que el E75 de ellos está jugando bien cobarde. Creería que seguiría de atrás.
El escorpión debe estar bravo conmigo. Voy por el Judas. Está funcionando esta torreta, chicos. Bueno, ya disparó el Judas. Entonces el escorpión se tiene que exponer. Ok, el escorpión ya disparó, así que puedo matar al escorpión. Ok. Todavía se puede, chicos. Uf, vamos a ver. Tiro ciego en 3, 2, 1. Vamos a ver, vamos a ver. Esto está cruel aquí. Uf. Bueno, necesito agruparme con mi equipo. Necesito agruparme y hacer la mayor cantidad de daño que he podido hacer con este tanque, aunque muera. Ya mataron a otro, necesito pegarle a este. Ok, ok, ok. Ok, voy a pelear contra este E75. Él puede mostrar su torreta, exacto, pero lo voy a esperar. Vení, vení, que yo tengo mejor daño por minuto que vos. Ya me mató, era obvio, chicos. Ok, chicos, traté de exprimirle hasta el último jugo del equipo contrario. Esto es lo mejor que le he podido sacar yo hasta ahorita en el tanque. No sé. Esto nada más es un comentario acerca del tanque. Pero a mí, en lo personal, no me ha gustado. Hasta ahorita, de hecho, creo que es de los tanques que han soltado este año, que yo me atrevería a decir que yo no lo recomiendo, pero lo voy a seguir jugando para que ustedes vean mejores partidas, mejores resultados, y quizás yo le haya la vuelta. Ahorita mi 20% de win rate, o sea, solo el 20% de las partidas que he ganado con él me dejan decir que tengo un mal sabor de boca con el tanque, pero no sé, no gana créditos. Esa partida era tier 9, está bien. Tuve suerte de rebotar algunos tiros haciendo cooldown y subiendo la depresión de cañón. Hasta ahí. Pero vean mis estadísticas. Bueno, de hecho es el único vehículo que he estado jugando. 5 partidas he jugado y solo hemos conseguido una victoria. Las demás han sido derrotas. Pero no nos enfoquemos en eso. El daño mejoró en esta última partida, sí. Mi asistencia mejoró, pero no estoy sobreviviendo. Y eso no es algo característico que esté pasando últimamente conmigo. Antes sí. Yo del 50%, del 100% de las partidas, yo sobreviví el 40, 50, pero con este estoy sobreviviendo nada más el 20%. Eso no me deja un buen sabor. Digámoslo probando. Bueno, chicos, aquí va la segunda partida de lo que es este tanque. No me ha dejado ningún bonito sabor de boca para hacer fin de semana. Yo me esperaba tener malos equipos, pero esperaba que el tanque se defendiera un poco. Tiene 10 grados de depresión de cañón, no anda mal. Voy a tratar de jugar en la colina para que vean que a veces rebota tiros. A veces rebota tiros cuando está jugando esa posición. Movilidad, no es la gran movilidad la que tiene. Vamos a tener que darle visión a nuestro equipo, porque eso sí lo he visto que tiene este tanque, visión. Recuérdense, esto no es ningún review. Esto nada más son comentarios de lo que es el tanque o lo que pudiese ser el tanque, ¿verdad?
Hay un tanque de ellos que ya está ahí arriba. Vamos a ver si mi equipo le logra pegar. Bien ahí. Vamos a intentar pegar el burrasque. Los 10 grados de depresión de cañón nos va a ayudar. Ok. Lo incendiamos y vamos a tratar. TS5. Sumamente blandito. Necesito que el burrasque me le pegue a esto. Me voy. T28 me va a pegar un tiro. Pero desde aquí te castigo yo. Otro fuego, ese ya va para su casa. Me va a matar, sí. Ok, aquí viene Liz. Ah, no, lástima que se me lanzaron los dos burrasques ahí, pero no, vean, ahí murió ese. Ahora va a morir el otro. Ahí va a morir el otro papito por lanzárseme. Vamos a ver qué hacen mis destructores. Ok, chicos, maten lo que va para arriba. Tiro ciego, nada. Bueno, nadie le quiso hacer tiro ciego. 2000 de daño, quizás esta ha sido la mejor partida que he podido sacar. Ellos se lanzaron hacia mí, pero incluso no hubo mucho daño por espoteo ahí. Y bueno, tanqueros, espero que les haya gustado estos comentarios. Lo traté de hacer resumido. Créanme que este video duraba alrededor de 2 horas. Este video tratando de compilar, o sea, tratando de buscarle lo bueno al tanque. No le encontré nada. Nada le encontré de bueno. Sé que están esperando ustedes decir, ¿me recomendás el tanque? Sí, solo si sos coleccionista. Porque esta cosa es peor que el Pilot. No sé si va a generar polémica lo que estoy diciendo, pero chicos, esto no es un tanque muy decente para el campo de batalla, tal y cual está el campo de batalla ahorita. No lo recomiendo. Si a ustedes les gusta la serie, les encanta porque trae personajes, vaya por él. Yo no soy quien para decirles cómo invertir su dinero, pero sí esperaría que ustedes fueran francos en los comentarios luego de que lo jueguen o que lo compren y me digan, tenés razón, Sir, no valió la pena. O dígame, quizás vos no le hallaste el ritmo. No solo fueron estas 10 partidas que jugué, he jugado alrededor de 20 partidas y el daño no ha subido de 2000, chicos. Las 2 partidas que vieron son las 2 partidas que más daño le saqué. Pero tendría que hallarle, quizás en algún directo alguna partida va a salir bien y yo me termine cambiando de opinión, pero si se parece mucho al Pilot, déjenme decirles que no vale la pena. Se van a arrepentir. Espérense mejores opciones o jueguen otra cosa. El MKR incluso estaba mejor que esta cosa. No se olviden de suscribirse, dejen sus comentarios. Déjenme qué les gustaría. Aquí en los comentarios les voy a hacer una pregunta. Vamos a iniciar con eso de una pregunta semanal para tratar de contestarla en un próximo video, porque hay muchas preguntas que me están haciendo en los videos y quizás no puedo hacer un videito justo para cada pregunta. Entonces les voy a dejar la pregunta de la semana aquí abajo. Por ejemplo, para ustedes la pregunta sería: ¿cuál es el mejor autocargador que existe actualmente en el juego y por qué? Contéstenlo sinceramente aquí abajo y luego hablamos de eso, porque ya soltamos un video de eso. Les invito a que vayan aquí en mi canal. Hay un video de los autocargadores, vayan a verlo, cómo jugarlo, y si ya tienen uno, díganme, contéstenme la pregunta de la semana de por qué recomiendan ese tanque y a quiénes se lo recomienda y por qué no lo recomiendan esos tanques. Así que chicos, de mi parte es todo, los voy viendo en una próxima. Chao, bye.